Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 19 de septiembre de 2025. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre SoftBank y en la sección educativa vamos a hablar sobre la quiebra de WeWork. Los mercados tomaron un respiro la semana pasada y los principales índices tuvieron pérdidas muy moderadas. El Dow Jones bajó 0.1%, el Standard & Poor's 500 perdió 0.3% y el Nasdaq fue el que peor desempeño tuvo, cayendo 0.6%. La información más relevante de la semana fue la relacionada a la inflación. Se publicó el índice de gastos de consumo personal o PCE del mes de agosto y de nuevo mostró un ligero repunte comparado con el mes anterior, pero estuvo en línea con las expectativas de los analistas, por lo que no causó sorpresa. La inflación mostrada fue de 2.7% anualizado, aunque la inflación subyacente, que excluye alimentos y energéticos, subió 2.9%. Se mantiene elevada frente al objetivo del 2% de la Fed, pero no demasiado como para causar mayor preocupación. Es probable que en los próximos meses la inflación de bienes continúe presionando al alza, ya que es probable que más empresas decidan trasladar a los consumidores ciertos incrementos de precios inducidos por los aranceles. Aunque esto podría verse compensado, en parte, por una moderación en la inflación de servicios, que representa cerca del 65% del PSE. Además, se espera que la inflación impulsada por aranceles se estabilice en los próximos meses, siempre y cuando dejemos de tener sorpresas en la guerra comercial, algo que parece demasiado optimista. Esta semana la Casa Blanca impuso nuevos aranceles, esta vez del 100% a importaciones de medicamentos de marca, a menos que la empresa esté en proceso de trasladar producción a Estados Unidos. Además, anunció aranceles a todos los camiones de carga pesada y a gabinetes para baños y cocinas. Durante la semana también se reportó un nuevo estimado del crecimiento del PIB en Estados Unidos, que mostró un incremento mayor al originalmente calculado. El nuevo reporte presenta un crecimiento de 3.8% anualizado durante el segundo trimestre de este año. Sin embargo, también leí un análisis muy interesante, que dice que parece que en Estados Unidos hay dos economías. Por un lado está la economía relacionada a la inteligencia artificial y por otro lado está la economía del consumidor. La primera, la economía de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, está en pleno auge, con contratos multimillonarios y expansión constante en centros de datos. Escuchamos nuevas inversiones en infraestructura todas las semanas. La semana pasada se anunciaron acuerdos por parte de OpenAI con Nvidia y CoreWeave. Meta anunció que construirá un gigantesco centro de datos de 10,000 millones en Luisiana. También se reportó que Apple está contemplando apoyar financieramente a Intel, además de los 600,000 millones de dólares que ya se comprometió a invertir en infraestructura dentro de la Unión Americana. Por otro lado, tenemos la economía del consumidor, que muestra señales claras de debilidad. La semana pasada, CarMax reportó resultados muy malos, con ventas por debajo de lo esperado. KB Home decidió construir menos casas porque las tasas hipotecarias siguen muy elevadas. Y Starbucks anunció que despedirá 900 empleados corporativos y cerrará 1% de sus tiendas en Norteamérica. El mensaje central de este análisis es que mientras el sector tecnológico acumula ganancias extraordinarias, la economía real, la que involucra autos, vivienda y retail, se ha resentido y ha mostrado menor poder de compra de los consumidores. Esta diferencia en ambas economías se ve muy claro en el desempeño de la bolsa. Según un estudio de JP Morgan, desde 2022, que fue cuando salió ChatGPT, las empresas relacionadas a la inteligencia artificial son responsables por el 75% de la apreciación del Standard & Poor's 500 y del 80% de incremento en las utilidades empresariales. Esto muestra la necesidad de que la Fed siga con recortes en las tasas, porque van a ayudar más a las empresas que forman parte de la economía tradicional, como las que están relacionadas con autos, vivienda y consumo. En temas microeconómicos, además de los malos reportes que ya mencionamos de CarMax y KB Home, de nuevo se notó la diferencia entre empresas tecnológicas y las que están participando en la economía tradicional.
Uno de los reportes más relevantes fue el de Costco, que mostró un incremento en sus utilidades de 11%, aunque pintó un panorama ligeramente más conservador de lo esperado, por lo que sus acciones terminaron con números rojos. AutoZone reportó un crecimiento del 1%, muy por debajo de las expectativas, aunque se mostró optimista de que futuros recortes en las tasas por parte de la Fed ayuden a mejorar sus números. Pero Micron, la empresa desarrolladora de chips de memoria RAM, mostró un gigantesco crecimiento de 175% en sus utilidades, para no variar, impulsadas por sus ventas en productos relacionados a centros de datos para inteligencia artificial. Finalmente, las acciones de Lithium Americas se dispararon 120% después de que se reportara que el gobierno del presidente Trump está considerando obtener el 10% en la empresa minera canadiense. Sería la tercera empresa privada de la que el gobierno de Estados Unidos se vuelve socio, sumándose a Intel y a MP Materials. Esta semana arrancará octubre y como cada inicio de mes tendremos mucha información relevante sobre el mercado laboral. También tendremos algo de información sobre el mercado de la vivienda y el sector manufacturero. Los reportes trimestrales que vale la pena monitorear son los de Nike, Paychex, Carnival Cruise Lines y Conagra. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre SoftBank. Su símbolo es SFTBY. SoftBank Group es un conglomerado japonés que se ha convertido en uno de los actores más influyentes en el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Su historia comienza en 1981, cuando Masayoshi Son, un joven emprendedor, hijo de inmigrantes coreanos en Japón, fundó la compañía con una visión ambiciosa, la de ser un puente entre Japón y el mundo de la tecnología que en ese entonces estaba floreciendo en Estados Unidos. El nombre SoftBank proviene de Software Bank, ya que la empresa empezó distribuyendo software para computadoras en Japón, algo novedoso en los años 80. La empresa creció rápidamente y poco a poco empezó a diversificarse, expandiéndose hacia medios de comunicación, telecomunicaciones y sobre todo hacia inversiones tecnológicas. Por ejemplo, a mediados de los 90 formó una alianza con Yahoo para crear Yahoo Japón, que se convertiría en el buscador dominante en ese país por varios años. En 1999, SoftBank se convirtió oficialmente en una holding, es decir, en una empresa cuya función principal es la de tener y controlar acciones de otras empresas. Un año después, SoftBank invirtió $20 millones en una pequeña startup china llamada Alibaba. Esta inversión se convirtió en una de las más exitosas de la historia y la participación de SoftBank llegó a valer $60,000 millones cuando Alibaba salió a bolsa en 2014. Masayoshi Son es famoso por su estilo audaz y por su visión de largo plazo. En 2017 creó el Vision Fund, que es actualmente el fondo de inversión en tecnología más grande del mundo, con más de $100,000 millones en activos. A través de este fondo, SoftBank ha invertido en muchas startups como Uber, WeWork, DoorDash, Arm Holdings, Symbotic, Coupang y ByteDance, entre muchas otras. Aunque no todas sus apuestas han salido bien. El caso más famoso es el de WeWork, la empresa de espacios de coworking que llegó a valer casi $50,000 millones, pero colapsó y ha sido uno de los tropiezos más costosos en la historia del venture capital. Las acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio, pero también se pueden adquirir en Estados Unidos a través de ADRs, con el símbolo SFTBY. Solo que su precio se ha duplicado este año. Sobre todo los últimos meses han tenido un movimiento espectacular, por lo que en este momento se siente arriesgado comprarlas. En resumen, SoftBank es menos una empresa tradicional y más un ecosistema de inversiones liderado por la visión de Masayoshi Son. Invertir en SoftBank es una forma de obtener exposición indirecta y diversificada en tendencias tecnológicas globales, pero con alta volatilidad. Hoy quiero platicar de una de las quiebras empresariales más sonadas de los últimos años, y es la historia de WeWork, que pasó de ser el símbolo del coworking y una de las startups favoritas de los inversionistas a un fracaso de modelo de negocio, cultura y gobernanza corporativa. WeWork nace en 2010 en Nueva York, fundada por el empresario israelí Adam Neumann y su homólogo estadounidense Miguel McKelvey.
La idea surgió de la gran cantidad de oficinas vacías tras la crisis de 2008 y el auge de freelancers y fundadores de startups que esa crisis generó. El modelo de negocio era simple: tomar contratos de largo plazo con arrendadores, remodelar los espacios y revenderlos en corto plazo a freelancers y empresas como oficinas flexibles. La oferta a sus clientes era la de poder rentar un escritorio y salas de juntas solo por el tiempo que sea necesario y convivir con otros emprendedores. Poco después lanzaron WeWork Labs, una plataforma para apoyar a negocios jóvenes y brindarles asesoría y acompañamiento. Para 2014, WeWork ya tenía 51 ubicaciones en Estados Unidos, Europa e Israel, y anunció planes para estar en todos los continentes. En 2016 alcanzó una valuación de $10,000 millones y fue catalogada como unicornio. Ese entusiasmo le ayudó a levantar más de 1,700 millones en capital privado. Parte del problema con WeWork fue que insistía en presentarse como una empresa tecnológica, cuando en realidad era una empresa de bienes raíces comerciales. Hablaba de ofrecer redes sociales físicas, más que oficinas, y envolvió una oferta relativamente estándar, un espacio de escritorio, con un relato de revolución cultural. Otro problema fue la personalidad de Adam Neumann, su director general. Neumann era muy carismático, con una personalidad magnética que cautivaba a las audiencias con sus ideas. Pero esa misma personalidad fue moldeando una cultura que se parecía más a un culto que a una empresa. Organizaba retiros masivos que parecían festivales musicales y, según algunos reportes, normalizaban los excesos. Neumann intentó usar la cultura como palanca de crecimiento. Compró los derechos de la marca Wii y la empezó a usar para muchas otras cosas como gimnasios, espacios de co-living, mercancía y hasta escuelas. Pero Neumann pronto perdió piso y empezó a notarse una personalidad un poco mesiánica. Públicamente dijo que quería intentar vivir eternamente, llegar a ser el primer trillonario de la historia y poner WeWorks en Marte. También empezaron a acumularse focos rojos sobre la gobernanza de la empresa. Se crearon estructuras accionarias que le daban poder desproporcionado a sus fundadores y se detectaron fuertes conflictos de interés. Por ejemplo, Neumann había adquirido la marca Wii y se la rentaba a la empresa WeWork a precios desproporcionados. De la misma manera, adquirió inmuebles de forma personal y luego se los rentaba a la empresa. También se detectaron decisiones cuestionables, como la compra de un jet privado y contrataciones de amigos y familiares del director general. Pronto se empezó a notar que WeWork no tenía un modelo típico de las startups unicornio más exitosas. Pensemos en empresas como Uber, Airbnb o en su momento Google o Facebook. Estas empresas, desde sus inicios, tenían la capacidad de crecer sus ventas y sus utilidades de forma exponencial, sin tener que crecer mucho sus gastos fijos. Pero WeWork no. WeWork, para poder crecer sus ingresos, tenía que crecer sus espacios físicos, lo que aumentaba sus gastos fijos enormemente. Al inicio parecía un buen negocio porque se juntaron muchos factores después de la crisis inmobiliaria de 2008. Había muchos espacios de oficinas disponibles a precios muy económicos y tasas de interés casi regaladas. Además de que mucha gente había perdido su trabajo y estaba intentando rehacer su vida profesional, muchos de ellos como freelancers. Pero estas condiciones duraron poco y revelaron una realidad insostenible. El punto de quiebre llegó en 2019 con el intento de salir a bolsa. WeWork trató de mostrar una valuación de $47,000 millones, pero una vez que se revisaron sus finanzas, el mercado lo aterrizó cerca de los $10,000 millones y salió a la luz que solo en 2018 la empresa había perdido casi $2,000 millones. La salida a bolsa se terminó cancelando. La reputación de la empresa terminó muy golpeada y empezaron las demandas. En los meses siguientes se vendió el jet privado y se recortó el 20% del personal de la empresa. Un año después, SoftBank, que era el principal inversionista, forzó la salida de Neumann y tomó el control de la empresa. WeWork siguió operando, aunque con finanzas muy apretadas, pero la pandemia le dio una nueva oportunidad. De nuevo, las condiciones de mercado se volvieron favorables. Las rentas bajaron de precio, las tasas de interés disminuyeron y creció la necesidad de espacios flexibles de trabajo. Esto hizo que en 2021 intentara de nuevo salir a bolsa, esta vez de forma exitosa, pero no de manera tradicional. Lo hizo a través de una fusión con una SPAC y con una valuación mucho menor a la anterior.
Pero el negocio seguía con problemas muy serios de flujo. Gastaba más del 80% de sus ingresos solo en pagar rentas, que llegaron a ser de $2.700 millones anuales. Finalmente, en 2023, WeWork se declaró en bancarrota, pero logró salvarse gracias a un proceso de reestructura, renegociación de deuda y nuevos contratos con arrendadores. En 2024, emergió como compañía privada, con menos deuda y menos compromisos de renta, aunque también con un tamaño mucho menor y una propuesta mucho más austera. En resumen, WeWork es el ejemplo perfecto de que el relato no puede sustituir al modelo y que la cultura no puede reemplazar a la gobernanza. El dinero barato y condiciones favorables pueden ocultar problemas que inevitablemente saldrán cuando las condiciones cambien. Y hay una frase buenísima de Warren Buffett que dice que solo cuando baja la marea puedes ver quién estaba nadando desnudo. Es una forma de explicar que cuando los tiempos son buenos, muchos pueden aparentar ser exitosos, pero cuando los tiempos se ponen difíciles es cuando los problemas se vuelven evidentes. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. Y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.